formado por Marily Gutiérrez, Cita Cervantes y mi persona, Mélida Lascama. En esta noche vamos a hablar acerca del proyecto de estadística, que es de prevención de riesgos laborales, ausentismo laborales y variable de riesgos laborales. Presentación del proyecto. Nuestro proyecto analiza el ausentismo laboral mensual en una empresa manufacturera de Cartagena como indicador de riesgo en salud ocupacional. El ausentismo es un termómetro de bienestar laboral. Si los trabajadores faltan mucho, probablemente hay condiciones de trabajo que afectan su salud. Con estadísticas identificamos quiénes son los más afectados y por qué. La población de 120 trabajadores, calculamos estadísticamente cuántos necesitamos encuestar y explicaré ese cálculo a continuación. Para saber cuántas personas se van a encuestar, usé la fórmula del muestreo. Para poblaciones finitas, los parámetros son confianza del 98% y un margen de error del 10% y proporciones del 0%. Por lo tanto, el número de trabajadores es igual a 64. Es el tamaño mínimo de la muestra necesario para los resultados válidos con 98% de confianza y máximo de 10% de error. A continuación les voy a mostrar mis encuestados, que son 64 trabajadores. Tenemos 64 trabajadores. El primer trabajador, les voy a mencionar los primeros 22 trabajadores. El primer trabajador tenemos a Ana Gómez, con el cargo de mecánico en el área de producción, en el turno de la mañana, perdón, de la tarde. Y días de ausentismo, 2. Vamos con la siguiente, Luis Martínez, es bodeguero de producción, día de turno de la mañana. Y días de ausentismo, 2. Seguimos con María Torres, de montacarga, del área de administración, el turno de la mañana. Mañana esa, compañera, disculpa, esa es área logística. Y 10 de ausentismo, 0. Seguimos con Carlos Pérez, es mecánico, cargo, el área administración, De producción. en el turno de la mañana. Y 10 de ausentismo, 2. Seguimos con Sofía Ramírez, es inspectora del área de administración, turno de la mañana. Y día de ausentismo tiene 3. Seguimos con Jorge Herrera, operario de línea del área de producción, el turno de la tarde. Y día de ausentismo tiene 2. Seguimos con Valentina Cruz, supervisora de producción, el área de producción, turno de la mañana. Y día de ausentismo 1. Seguimos con Andrés Jiménez, ensamblador del área de administración, del turno de la tarde. Y día de ausentismo tiene 3. Seguimos con Camila Vergara. De cargo tenemos a operario en línea del área de administración, del turno de la mañana. Y días de ausentismo tiene 3. Seguimos con Ricardo López, del cargo de soldador, del área de administración, en el turno de la mañana. Y días de ausentismo tiene 1. Seguimos con Laura Morales, del área el cargo de cortadora, del área de administración, el turno de la tarde. Y días de ausentismo tiene 3. Seguimos con Felipe Rojas, operario en línea, del área de producción, de la jornada de la mañana. Y días de ausentismo tiene 1. Seguimos con Natalia Díaz, auxiliar administrativo del área de producción, del turno de la tarde. Tiene 3 días de ausentismo. Seguimos con Sebastián Cano, supervisor del área de producción, el turno de la noche. Y días de ausentismo tiene 2. Seguimos con Paula Ríos, el encargo de ensamblador del área de administración, del turno de la tarde. Y tiene un día de ausentismo. Seguimos con Miguel Suárez,
Miguel Suárez, del cargo de auxiliar administrativo del área de producción en el turno de la mañana. Y día de ausentismo tiene 1. Seguimos con Diana Ortega, contadora del área administrativa, el turno de la noche. Y día de ausentismo tiene 2. Seguimos con Alejandro Ruiz, del área de soldador, del área de logística, en el turno de la mañana. Y día de ausentismo tiene 3. Seguimos con Isabel Castillo, auxiliar administrativa, del área de producción, jornada de la noche, y tiene 2 días de ausentismo. Seguimos con Hernán Medina, de operario de línea, del área de la administración, de la jornada de la mañana, y día de ausentismo tiene 1. Seguimos con Juliana Pardo, del área de técnica, del área administrativa, el turno de la tarde, y día de ausentismo 1. Seguimos con David Blanco, del área de pintor industrial, de la administración de logística, el turno de la tarde, y 4 días de ausentismo. A ver, Tatiana Vega, en el cargo de portadora. Cargo de portadora en el área de logística. En logística, en el turno de la tarde, con 3 días de ausentismo. Gabriel Serrano, con el cargo de digitador, en el área de producción, con el horario de la mañana y con 3 días de ausentismo. Seguimos con Marcela de León, Mariana León, en el cargo de fresadora, en el área de producción, en la jornada de la mañana, con 3 días de ausentismo. Prosigue Oscar Fuentes, en el cargo de portador, en el área de producción, en el horario de la noche, con 2 días de ausentismo. Daniela Reyes, en el cargo de técnico, en el área de logística, en el horario de la noche, con 2 días de ausentismo. Fabio Guerrero, en el cargo de técnico, en el área de logística, en el horario de la noche, con 4 días de ausentismo. Pilar Salcedo, en el área de ensamblador, en el área de producción, en el horario de la tarde. Ensamblador, sin ningún día de ausentismo. Tomás Aguilar, en el área de supervisor, de cargo de supervisor, en el área de producción, en la jornada de la tarde, con 4 días de ausentismo. Esteban Silva, de cargo operario en línea, en el área de producción, en la jornada de la noche, con 3 días de ausentismo. Carolina Méndez. Carolina tiene el cargo de cortadora. En el área de producción, en la jornada de la tarde, con 1 día de ausentismo. Mauricio Lara, en el cargo de fresador, en el área de producción, en la jornada de la noche, con 0 días de ausentismo. Adriana Peña, en el cargo de técnico, en el área administrativo, en el horario de la tarde, con 5 días de ausentismo. Rodrigo Sandoval, ensamblador,
en el área de producción, en el horario de la tarde, con 2 días docentismo. Fernando Castro. Fernando es técnico. Fernando es técnico en el área de producción, en la jornada de la mañana, con 3 días docentismo. Iván Moreno. Tiene cargo de fresador en el área logístico, en la jornada de la noche y con 2 días docentismo. Iván Moreno. Iván Moreno. Liliana Ríos. Liliana Ríos, exportadora. Exportadora en el área de producción, en el horario de la noche, con 4 días docentismo. Humberto Vargas. Humberto Torres. Humberto Vargas. Humberto Vargas en el cargo de fresador, en el área de producción, con el horario nocturno con un día de ausentismo. Marcela Torres. Marcela Torres, mecánico, en el área de producción, en el horario de la tarde, con 2 días de ausentismo. De primero a Jaime Duque. Él tiene el cargo de área de producción. Jaime está en la jornada de la noche y tiene 4 días de ausentismo. Sigue Sandra León. Está en el área de ensamblador, en el área de producción, con el turno de la noche. Tiene 3 días de ausentismo. Fernando Barra está en el área de soldador, en el cargo de soldador, en el área de producción, en el turno de la mañana, y él tiene días de ausentismo. Que Gloria Salazar, ella está en el cargo de fresador, en el área de producción, está en el turno de la tarde. Tiene 6 días de ausentismo. Cristian Niero tiene el cargo de supervisor, área administrativa, con el turno de la mañana, y un día de ausentismo. Beatriz Ocampo. Ella tiene el cargo de ensambladora, tiene el cargo de ensambladora en el área de la producción con el turno de la noche. Y ella tiene 4 días de ausentismo. Eh, Guillermo Vidal. Él no es auxiliar administrativo del área de administración. Está en el turno de la mañana. Tiene 6 días de ausentismo. Sigue por acá Esperanza Rocha. Esperanza tiene el cargo de montacarga, área de la logística, en el turno de la tarde. Esperanza tiene 0 días de ausentismo. Por este lado, Nicolás Bernal. Nicolás tiene el cargo de editador en el área de la logística. Tiene el turno de la tarde. Nicolás tiene 2 días de ausentismo. Y Ángela, 0. Tiene el cargo de bodeguera en el área de la producción. Tiene el turno de la noche. Y Ángela
tiene 2 días de ausentismo. Seguimos con Pablo Arango. Pablo tiene el cargo de empacador en el área de la producción, turno de la mañana. Pablo tiene 0 días de ausentismo. Seguimos con Tía Pedraza. Empacadora en el área de la producción, con el turno de la mañana. Ella sí tiene 2 días de ausentismo. Seguimos con Mauricio Soto. Tiene el cargo de soldador en el área de producción y tiene el turno de la mañana. Tiene 4 días de ausentismo. Estela Vélez. Estela tiene el cargo de montacargas en el área de la logística y tiene el turno de la tarde. Estela tiene 3 días de ausentismo. Rafael Montoya tiene el cargo de dictador en el área de la logística de la noche. Rafael tiene 0 días de ausentismo. Sigue Mónica Restrepo. Mónica tiene el área de empacadora en el área de la producción con el turno de la mañana. Tiene 5 días de ausentismo. Henry. Henry tiene el cargo de mecánico en el área, él es mecánico en el área de la producción con el turno de la noche. Y tiene un día de ausentismo. Claudia Aguilar. Ella tiene el cargo también de mecánico en el área de la producción con el turno de la noche. Claudia tiene 6 días de ausencia. Sigue Jorge Patiño. Tiene el cargo de bodeguero en el área de producción, el turno de la tarde. Tiene un día de ausentismo. Luz Marina, en el cargo de montacarga, en el área de mantenimiento, con el turno de la noche. Tiene un día de ausentismo. Fernando Cárdenas, él es inspector de HSQ en el área administrativa, en el turno de la tarde. Y tiene 0 días de ausentismo. Duranis, Duranis es supervisora en el área administrativa, en la jornada de la tarde. Tiene un día de ausentismo. Y de último está Freddy Barraza, él es ensamblador en el área de mantenimiento, en el turno de la noche, y tiene un día de ausentismo. Este total nos da un total de número en contabilidad de 64 horas de ausentismo entre los 64 trabajadores. Bueno, como podemos ver, esta es la tabla completa. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar los días de ausentismo, los días de ausentismo, y lo voy a pasar en frecuencia. Aquí esto aquí se llama datos originales. Ese mismo orden lo voy a volver a copiar y a pegar en los datos ordenados para ordenarlos de mayor a menor.
y los vamos a ordenar de mayor a menor. Pues ya yo me les adelanté, ya yo los tengo contabilizados. ¿Y qué vamos a hacer de este lado? Como ya los tengo organizados y contabilizados de este lado, para explicarle de una manera como más rápida, aquí lo que se hace es lo siguiente. Se cuenta cuántas personas coinciden con la misma respuesta y se saca un valor. Ese valor se va a colocar en este cuadro, que es el número de días, y en total a mí me dio de 0 a 6 días, ¿cierto? Entonces, así mismo lo voy a ubicar acá en los números de día, que serían por alrededor de 7 valores. Entonces, aquí no cuento del 1 al 7, sino del 0 al 7, porque es perdón, del 0 al 6. ¿Por qué del 0 al 6? Porque el 0 es cuando hay personas que no se ausentaron, o sea, 0 días de ausencia. Y ahí sucesivamente, un día que se ausentó, 2 días, 3 días, 4 días y sucesivamente. Acá, en la tabla de frecuencia absoluta, en el cuadro de la frecuencia absoluta, es donde se va a colocar el valor total que dio, o sea, la cantidad de trabajadores que se ausentaron. Entonces, aquí me dio un total, si podemos ver, les voy a contar aquí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, fueron 8 personas que se ausentaron, que no se ausentaron en el mes. Este sí lo voy a hacer completo y el otro lo voy a, ya cuando llegue a la frecuencia relativa, sí voy a sacar el promedio completo de todo el resultado en esa casilla, en toda esa fila. Entonces, ya yo lo tengo organizado acá, ya les expliqué cómo era la dinámica de organizar los datos. Entonces, sería así, hubieron 14 trabajadores que se ausentaron de un día por mes, también de 16 trabajadores que se ausentaron de 2 días, de 3 días hubieron 12 trabajadores, de 4 días hubieron 8 trabajadores, de 5 días hubieron 4 y de 6 días hubieron 2 trabajadores. Y en total, eso nos da un total de 64, o sea, 64 encuestados. Entonces, aquí para hacerles sacar la frecuencia relativa, hacemos lo siguiente. Dividimos el valor de la frecuencia absoluta por entre el valor del total de los encuestados. Ahí se ve la calculadora, ¿no? ¿Verdad? No. Entonces, ay, ahora sí se ve la calculadora. Sí, ok. Entonces, saco la calculadora de este lado para que se den cuenta cómo hago la operación de la división y cómo ubico el resultado. Entonces, aquí me da un resultado de 0.125. Ese es el resultado que voy a colocar de este lado. En realidad, el resultado en esta fila no cambia como tal, porque el valor por 0 es el mismo. Cuando haces una suma por el mismo, te da el mismo valor. Entonces, relativamente aquí, ese sería el valor de frecuencia absoluta y la división de frecuencia, perdón, de frecuencia relativa y el valor de frecuencia relativa acumulada. Listo. Entonces, aquí desde este lado, disculpa un momentito. Bueno, aquí para la ubicación del resultado del porcentaje de frecuencia absoluta, tiene que ser siempre por el 100%. Entonces, se ubican los mismos valores, pero sin el cero. ¿Qué hacemos acá en frecuencia relativa? La misma operación. Sino que aquí sí nos va a cambiar en la relativa acumulada, en frecuencia relativa acumulada. Entonces, en la frecuencia absoluta tenemos que 14 trabajadores. El resultado de los trabajadores encuestados que coincidieron con esa respuesta por la cantidad de trabajadores, perdón, entre la cantidad de trabajadores. Entonces, ese resultado, 0,87. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí cambia. Porque entonces yo lo que voy a hacer es una suma. Voy a hacer una suma de la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Y el valor nos va a cambiar. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahí se va a ver la cantidad. Estamos buscando, como quien dice, la cantidad mayor. Entonces, aquí vamos a sumar 8 más 14 y eso nos va a dar un resultado de 22. Entonces, aquí, como ya veníamos, dividimos 22 entre 64, que es el total de los encuestados, y nos da un total de 0,3437. Se puede colocar 3437 para que nos dé el resultado final o 3438 si se pasa o se aproxima. Hacemos lo mismo. Tenemos que organizar el porcentaje de frecuencia absoluta por el 100%. Y simplemente es organizar datos. La frecuencia absoluta, que sería acá 21.87. O sea, aquí organizamos
los resultados. Y acá es 34,37, que este es el de la el porcentaje de la frecuencia acumulada, relativo acumulada. Y hacemos toda la operación sucesivamente como vamos. O sea, literal no es complicado. Hacemos. ¿Para qué se hace esto? Para descubrir cuál es no mentiras, esto se hace para sacar el porcentaje y saber cuál es el mayor en la frecuencia relativa acumulada. Era una suma. 38 y acá sí dividimos el 38 entre 64. Bueno, como les dije, acá, si se pasa del 100%, bueno, si se pasa del 100% del 1000%, se puede colocar 37 o 38. Vamos a colocarlo 37. Si no llega, pues toca colocarlo 38. Y aquí el mismo valor que iba allá, pero obviamente sin el 0%, si se coloca el 0 no te va a arrojar el valor que quieres colocar. O si no, simplemente se quita. Aquí hacemos una suma de 38 más 12, nos da 50. Y aquí hacemos la división, 50 entre 64, 0,78, 12. Esta tiene un poco de, esta tiene un poco de dispersión porque esta es la que casi no da con el resultado. Y acá, 78,2. Bueno, aquí como pueden ver, el resultado es el mismo en la frecuencia absoluta, porque es el 8, pues es el mismo de arriba. No hay como necesidad de hacer la división. Pero acá sí cambia, porque entonces aquí sería la suma de 50 más el 8. Entonces, obviamente nos da 8. Y aquí también, obviamente, cambia, porque sería la división de 58 entre 64. Y eso nos da un resultado de 0,90, 62. 90, 62. Y pues la organización, la frecuencia absoluta y el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Es 4. 4 entre 64. 0,0625. Y aquí, 58 más 4 nos da un total de 62. Igualmente acá, 62 entre 64. 0,9687. 0,9687 medio acá, pero se puede colocar 88 si no nos da el porcentaje. Como les vengo diciendo, el 0 se quita. Aquí les voy a hacer la demostración de que el 0 se quita, entonces quedaría 0,6.25. Porque en total sería el porcentaje real. Acá, si hacemos, entonces sería 2 entre 64. Entonces sería el resultado de 0, 0. Bueno, acá lo veo un poco bajo, entonces vamos a colocar 0,03. ¿Por qué? Porque coloco el 5 al último. Aquí la suma sería 64, pues 62 más 2, 64. Y aquí la división la haríamos 64 entre 64, nos da 1, ¿cierto? Y aquí simplemente colocamos el 1 y él se va a convertir en 1000. ¿Cierto? Entonces aquí ubicamos los valores
3, 13 y 100,000. Y aquí nos da el valor exacto, tal cual como está en la tabla, del 100%. Entonces, para explicarles un poco más e ir directamente a la explicación y a la tabla, sería que la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia que está aquí en la tabla, los días por frecuencia absoluta, nos da un valor de 64, que sería el dato de los encuestados, el dato de todos los encuestados. Como la variable es discreta, o sea, la variable sería las 7 filas, los 7 valores que nos dio, del 0 al 6. Es posible que los trabajadores no estén agrupados, es decir, cada fila que corresponde a un valor es el número de días. Como aparece acá en la columna A, que es la de los datos originales, y la columna B, que sería la de los datos ordenados. Trabajadores que tienen una frecuencia absoluta de 64. Y la proporción de cada valor en la frecuencia acumulada nos dio un acumulado mayor, que se ausenta 3 días. O sea, aquí como tal, el 50 en la frecuencia acumulada absoluta es el valor mayor a toda la suma y divisiones que hicimos para sacar cuál es el número real de todo, de cuántos son los encuestados, cuántos son los días que los trabajadores más se ausentan. En la frecuencia absoluta nos dio que hay 16 personas, 16 trabajadores que se ausentan 2 días al mes. Pero en la frecuencia acumulada, como aquí ya se acumularon los datos, nos da un porcentaje de 50. Entonces, que hay 50 trabajadores que se ausentan de a 3 días al mes. Entonces, eso nos daría por lo menos de un 78-13% de los trabajadores que se ausentan entre 3 o menos días. Y pues la tabla nos da aquí un 100% de todo el registro de. Centrales. Bueno, las medidas de tendencia centrales nos indican hacia qué valor se agrupan los datos. En estas medidas de tendencia y dispersión, siempre trabajamos con la media, la mediana y la moda. Bueno, en la media sumamos los 64 valores y los divido en 64. Ahí en Excel va a aparecer la fórmula en la cual vamos a encontrarle la media, que nos daría un valor de 2,4 días al mes. Ese es un promedio de cada trabajador. Faltan 2 días por mes, lo que supera el umbral, que sería de un día. Entonces, media aritmética. La fórmula sería, a ver, G, arroba, F3, F3, F66. Con un resultado de 2,28. La interpretación sería. Así que en promedio los trabajadores se ausentan 2,4 días al día por mes. Esta cifra supera el umbral de un día, como dije ahorita, supera el umbral de un día al mes, y es recomendado para la gestión del ausentismo. La media. La media. Bueno, la media, con los datos ordenados, la media es el promedio de los 32, de los datos de 32 y 33. Es decir, 2 días, la mitad de la muestra faltan, o sea, quiere decir, los 2 días es la mitad de los trabajadores, o sea, dos o menos días están al trabajo. La fórmula en Excel sería median, median
media F3. F6. Con un resultado de 2, los 2 días de ausentismo. De ausentismo. Esto nos indica que el 50% de los trabajadores se ausentan de 2 o más días, de 2 a menos días, y que el otro 50% se ausentan de 2 a más días. La moda. La moda. La moda. Bueno, la moda es el valor que más se repite. O sea, y como en las fórmulas, en las tablas se repiten más 2 días, entonces la moda va a ser eso, va a reflejar siempre los valores que más se repitan. La fórmula sería mode F3 F66. Con un resultado de 2 días también. El valor de ausentismo. El valor de ausentismo. Ausentismo más frecuente. Más frecuente en la muestra. En la muestra 2. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad de los datos respecto a la media. O sea que aquí vamos a trabajar con el rango, la varianza, la desviación de estándar y la CB, que vendría siendo la coeficiente de variación. A ver. Rango. La fórmula en Excel sería max F3 F66 F66 es de 2, perdón, el resultado de rango es de 6. La interpretación. El rango es igual a 6 días, o sea que hay trabajadores con 0 ausentismo y otros 6 días que faltan. O sea, la amplitud total es de 6 días, evidenciando gran variabilidad. Trabajadores. Ahora viene la varianza. La varianza es de 2 días. Se usa en la función, en fórmula Excel, la fórmula de VAR. Varianza. Fórmula de VAR. F3 y F66. Con un resultado de 2,4276. 42.
76. La variancia de la variancia son 2 días. De 2,0. De 2 días. De 2 días. Se refleja una dispersión notable. Dispersión notable. Es mayor que en la distribución uniforme. Uniforme. Seguimos con la desviación estándar. La desviación estándar es de 1.4 días en promedio. Cada dato se aleja 1.4 días de la media, de 2.4. Un trabajador típico está entre 1 y 3.8 días de ausentismo. Entonces, desviación estándar. En la fórmula en Excel sería con un resultado de 1.56. 1.56. 1.56. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1.4 días. 1.4 días. 1.4 días de desviación. 1.4 días de desviación es significativamente respecto a la media. La media es 2,4. Y terminamos con la CB, que es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. La coeficiente de variación es el 58%, o sea, es alto. La muestra es muy heterogénea en cuanto al ausentismo. No podemos hablar de un comportamiento uniforme. La fórmula en Excel sería con la fórmula sería ST F66%, con un resultado del 68,30. CB, la CB es igual 58%. CB es igual al 58%. Alto. La muestra es muy heterogénea. La muestra es muy heterogénea en cuanto al ausentismo. ¿Cuánto al ausentismo? Aquí, como podemos ver, tenemos el resultado, aquí tenemos el resultado de los valores por día, número de días. Acá en esta otra fila tenemos el resultado de la agrupación de trabajadores encuestados. Y en esta tenemos el resultado de la división de la suma de la agrupación de los datos de los trabajadores encuestados y el total de los trabajadores. Aquí, como podemos ver en esta gráfica, muestra la organización de los datos y cómo se pueden dar cuenta. El valor más frecuente de los trabajadores ausentes es de 2 días, que son 16 trabajadores. Bueno, a partir del análisis estadístico obtenemos 3 conclusiones relevantes. En primer lugar, tenemos el ausentismo elevado. La media de 2,4 días por mes supera el 14%, el umbral aceptable. El 73,4% de la muestra
Registra 2 o más días de ausentismo. Es un problema generalizado, no aislado, que requiere acción preventiva estructural. En segundo lugar, tenemos la alta heterogeneidad. El coeficiente de variación, que es del 58%, nos indica que el ausentismo no afecta por igual a todos. Los trabajadores de producción y de turnos nocturnos presentan los valores más críticos. Las intervenciones deben ser diferenciadas por área y cargo. En tercer lugar, tenemos la simetría positiva. La media es mayor que la moda. Igual, la mediana conforma asimetría. La mayoría tiene ausentismo de 1 a 2 días, pero 6 trabajadores con 5 y 6 días al mes distorsionan el promedio y representan los casos de mayor riesgo. Hay que priorizar a este grupo primordialmente. Estos cálculos de estas tablas nos permiten que de esta manera nosotros podamos identificar qué problemáticas puede tener el trabajador para tener tantos ausentismos en el trabajo, para poder priorizarlo y de esa manera intervenirlos donde podamos colaborar, donde la empresa pueda prestarle una ayuda o una guía al trabajador si así lo dispone o lo requiere, en donde el trabajador no se vea afectado para que no tenga tantas faltas de trabajo. De esta manera, pues hemos concluido con nuestro tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.